Bueno, en Perú, en mayo y octubre del año pasado, la laguna glaciar Upiscocha, a los pies del Nevado Usangate, se rebalsó 2 veces, afectando a la comunidad de Ocongate y ocasionando pérdidas y daños económicos y no económicos. Además, se estima que cada familia perdió alrededor de $2.000 para los próximos 5 años por reducción en la producción de fibra de alpaca por afectación de su área de pastoreo. Perdieron en promedio 15 alpacas por familia. ¿Sí? Ok. Ahí está la laguna. Esa laguna no existía antes. Es una nueva laguna glaciar, resultado del calentamiento global que el calentamiento global genera. Nadie compensó la pérdida o reparó el daño a la comunidad de Ocongate y peor aún, no hubo manera de evitar ese desastre. Antes teníamos hermosos glaciares en nuestra cordillera de los Andes, ahora tenemos lagunas glaciares. De hecho, el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares ha identificado en un estudio del año pasado 3.000 nuevas lagunas glaciares. Siguiente. Aquí podemos ver el ejemplo de una laguna que pertenece a la cuenca del Vilcanota, desde el año 2006 al año 2017. Así como las lagunas glaciares, tenemos otros efectos del cambio climático que generan inundaciones. En algunos casos la correlación es clarísima, en otros hay investigaciones en curso. Y sabemos que no vamos a poder mitigar el cambio climático y las comunidades no se van a poder adaptar a tiempo. Entonces, ¿se pudo hacer algo diferente? ¿Se pudo reducir esa pérdida de alguna manera? Por un lado, se vienen discutiendo enfoques y modelos hacia la reparación, ¿no?, en beneficio de las comunidades más vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero por otro lado, contamos con el enfoque de acción anticipatoria. ¿Qué es la acción anticipatoria? No. A ver si me ayudan con el… Ahí está. Esa es la acción anticipatoria. Es lo que sí podemos hacer. Es lo que sí podemos hacer en cuanto a inversiones, organización, durante la ventana de tiempo que existe entre que se emite una alerta y antes de que se produzca, que se sienta el impacto de la crisis, sea luz, deslizamiento, inundación. Un buen ejemplo de acción anticipatoria, por ejemplo, es la compra y distribución de kits de purificación de agua antes de que las inundaciones y consecuente escasez de agua potable suceda. En ese sentido, la acción anticipatoria nos permite una optimización de la acción humanitaria que va a ser necesaria sí o sí por daños y pérdidas inevitables resultados del cambio climático. La acción anticipatoria en ese sentido permite salvar vidas y bienes y permite a las comunidades recuperarse más rápidamente. Por esa razón, con el apoyo técnico… no sé por qué se va para atrás. ¿Ahí? Ya. Por esa razón, con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación y de la Fundación Zeta Zurich, venimos implementando el programa de acción anticipatoria en los Andes, donde el Centro del Clima de la Cruz Roja y Practical Action hemos comenzado a promover este enfoque de acción anticipatoria para reducir los daños y pérdidas en Perú, Bolivia y Ecuador. Por el momento enfocado en inundaciones, pero con una proyección multirriesgo. Pero para que la acción anticipatoria sea óptima, requiere de la participación activa de la ciudadanía. Y ya sabemos que las comunidades se involucran cuando confían plenamente en el proceso, pues su costo de oportunidad de participación es muy alto. Entonces, ¿cómo logramos ese compromiso y confianza de las comunidades hacia las alertas? A ver, con esto, que seguro lo vieron también en el video, que es Ciencia Ciudadana. Este es un pluviómetro artesanal que alrededor de 60 brigadistas han utilizado en la cuenca del Rímac en Perú y que también vamos a usar en la cuenca del Vilcanota en Cusco y en el río Beni en Bolivia. Ellas y ellos han medido, a ver si me sale, se va para atrás. A ver si podemos ver a los brigadistas, se está yendo para atrás. Ahí está. A ver, ahí los ven. Ellas y ellos han medido la precipitación con este instrumento. Y con el WhatsApp, ¿no?,
o sea, las dos herramientas, y con el WhatsApp han compartido información y alertas, tanto entre ellos como con sus autoridades locales. Lo que hemos podido evidenciar en Practical Action es que la ciencia ciudadana permite este involucramiento que la acción anticipatoria requiere. Y para terminar, la participación ciudadana también es facilitada por las tecnologías libres, pues al ser de bajo costo permiten mayor cantidad de puntos de medición y de ser gestionadas y mantenidas por miembros de la comunidad. Un par de ejemplos cercanos son estas estaciones climáticas con microprocesadores Raspberry Pi, cuyas piezas son producidas con impresora 3D. O más recientemente también las estaciones LIDAR, desarrolladas con Imperial College, que hemos instalado en el río Belcanota, Perú, y también en el río Beni, Bolivia, que miden el nivel del río como una alerta temprana a inundaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alicia. Creo que ha compartido los ejemplos. Por un lado, cómo la acción anticipatoria también permite una optimización de la ayuda humanitaria, ¿no? Que es, creo, un elemento clave de acercar a la gente. También una recuperación más rápida, ¿eh? Si la oportunidad de la acción anticipatoria se genera, por supuesto que la recuperación, como mencionó, es mucho más rápida y efectiva. Y finalmente un diálogo entre ciencias y tecnología académica, etcétera, con la ciencia y tecnología ciudadana, ¿no? El ejemplo que ha mostrado, que permite justamente a las comunidades participar, generar, comunicar información. Es decir, desde los equipos hasta la gente, para acciones anticipatorias oportunas, pero también para un diálogo con los tomadores de decisiones. Gracias nuevamente, Alicia.